¿Por qué son salvos los hombres? Con todo, los salvó por amor de su nombre. Salmos 106:8. Al contemplar las obras de Dios en la creación, hay dos preguntas que inmediatamente surgen en la mente reflexiva y que deben ser respondidas antes de que podamos obtener una clave para la filosofía y la ciencia de la creación misma. La primera es la pregunta sobre la autoría: ¿quién hizo todas estas cosas? Y la siguiente pregunta es sobre el propósito: ¿con qué propósito fueron creadas todas estas cosas? La primera pregunta, ¿quién hizo todas estas cosas?, es una que fácilmente puede responder un hombre con una conciencia honesta y una mente sana, porque cuando levanta sus ojos allá arriba para leer las estrellas, verá que esas estrellas escriben en letras doradas esta palabra, Dios, y cuando mira hacia abajo, sobre las olas, si sus oídos están sinceramente abiertos, escuchará cada ola proclamando, Dios. Si observa las cimas de las montañas, estas no hablarán, pero con una respuesta digna de silencio, parecen decir, la mano que nos hizo es divina. Si escuchamos el murmullo del arroyo en la ladera de la montaña, el estruendo de la avalancha, el mugido del ganado, el canto de los pájaros, cada voz y sonido de la naturaleza, escucharemos esta respuesta a la pregunta: Dios es nuestro creador, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. La siguiente pregunta, sobre el propósito, ¿por qué se hicieron estas cosas?, no es tan fácil de responder, aparte de las Escrituras. Pero cuando miramos las Escrituras descubrimos este hecho. Así como la respuesta a la primera pregunta es Dios, la respuesta a la segunda pregunta es la misma. ¿Por qué se hicieron estas cosas? La respuesta es, para la gloria de Dios, para su honor y para su deleite. Ninguna otra respuesta puede ser consistente con la razón. Cualesquiera que sean las respuestas que los hombres puedan proponer, ninguna otra puede ser realmente sólida. Si consideran por un momento que hubo un tiempo en que Dios no tenía criaturas, cuando Él habitaba solo, el poderoso creador de las edades, glorioso en una soledad no creada, divino en su eterna soledad. Yo soy y no hay nadie fuera de mí, Isaías 45:5. ¿Puede alguien responder a esta pregunta: ¿por qué hizo Dios criaturas para que existieran? De alguna otra manera que no sea respondiendo así: ¿Él las hizo para su propio deleite y para su propia gloria? Puedes decir que las hizo por sus criaturas, pero respondemos que entonces no había criaturas por las que hacerlas. Admitimos que esa respuesta puede ser válida ahora. Dios hace la cosecha para sus criaturas, cuelga el sol en el firmamento para bendecir a sus criaturas con luz y calor, ordena que la luna siga su curso por la noche para alegrar la oscuridad de sus criaturas en la tierra. Pero la primera respuesta, retrocediendo al origen de todas las cosas, no puede ser otra que esta: por su deleite fueron y son creadas, Apocalipsis 4:11. Él hizo todas las cosas para sí mismo y por sí mismo, Proverbios 16:4. Ahora bien, esto que es válido en las obras de la creación, también es igualmente válido en las obras de la salvación. Levanta tus ojos en alto, más alto que esas estrellas que brillan en el piso del cielo, mira allí, donde los espíritus vestidos de blanco, más claros que la luz, resplandecen como estrellas en su magnificencia. Mira allí, donde los redimidos, con sus sinfonías corales, rodean el trono de Dios regocijándose, Apocalipsis 7, 9 y 10, y haz esta pregunta: ¿quién salvó a esos seres glorificados, y con qué propósito fueron salvados? Te decimos que la misma respuesta debe darse que hemos dado previamente a la primera pregunta: Él los salvó por amor de su nombre, Salmos 106:8. Este texto es una respuesta a las dos grandes preguntas acerca de la salvación: ¿quién salvó a los hombres y por qué son salvados? Él los salvó por amor de su nombre. Esta mañana procuraré profundizar en este tema. Que Dios lo haga provechoso para cada uno de nosotros, y que seamos hallados entre el número de aquellos que serán salvados por amor de su nombre. Tratando el texto de manera literal, y esa es la manera en que la mayoría lo entenderá, vemos cuatro cosas. Primero, un Salvador glorioso, Él los salvó. Segundo, un pueblo favorecido, Él los salvó. Tercero, una razón divina por la cual los salvó, por amor de su nombre. Y cuarto, un obstáculo vencido, en la palabra con todo, que implica que hubo alguna dificultad que fue superada. Con todo, los salvó por amor de su nombre. Un Salvador, los salvados, la razón, el obstáculo eliminado. Primero, entonces, aquí tenemos un Salvador glorioso, Él los salvó. ¿Quién debe entenderse por ese pronombre Él? Posiblemente muchos de mis oyentes puedan responder: pues, el Señor Jesucristo es el Salvador de los hombres. Correcto, amigos míos, pero no toda la verdad. Jesucristo es el Salvador, pero no más que Dios el Padre o Dios el Espíritu Santo. Algunas personas, ignorantes del sistema de la verdad divina, piensan en Dios el Padre como un gran ser lleno de ira, enojo y justicia, pero sin amor. Piensan en Dios el Espíritu quizás como una mera influencia que procede del Padre y del Hijo. Ahora bien, nada puede ser más incorrecto que tales opiniones. Es cierto que el Hijo me redime, pero entonces el Padre dio al Hijo para que muriera por mí, y el Padre me eligió en la elección eterna de su gracia.
El Padre borra mi pecado, el Padre me acepta y me adopta en su familia a través de Cristo. El Hijo no podría salvar sin el Padre, más de lo que el Padre podría salvar sin el Hijo, y en cuanto al Espíritu Santo, si el Hijo redime, ¿acaso no sabes que el Espíritu Santo regenera? Es Él quien nos hace nuevas criaturas en Cristo, quien nos engendra de nuevo a una esperanza viva, quien purifica nuestra alma, quien santifica nuestro espíritu y quien, al final, nos presenta sin mancha e irreprensibles ante el trono del Altísimo, aceptados en el Amado. Cuando dice Salvador, recuerda que hay una Trinidad en esa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, este Salvador siendo tres personas bajo un solo nombre. No puede ser salvo por el Hijo sin el Padre, ni por el Padre sin el Hijo, ni por el Padre y el Hijo sin el Espíritu. Pero así como son uno en la creación, también son uno en la salvación, trabajando juntos en un solo Dios para nuestra salvación, y a ese Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero, observa aquí cómo este ser divino reclama la salvación completamente para sí mismo. Con todo, Él lo salvó. Pero, Moisés, ¿dónde estás? ¿Acaso no lo salvaste tú, Moisés? Tú extendiste la vara sobre el mar, y éste se partió en dos. Tú elevaste tu oración al cielo, y vinieron las ranas, y las moscas se multiplicaron, y el agua se convirtió en sangre, y el granizo golpeó la tierra de Egipto. ¿No fuiste tú su salvador, Moisés? Y tú, Aarón, ofreciste los novillos que Dios aceptó, tú los guiaste, junto con Moisés, por el desierto. ¿No fuiste tú su salvador? Ellos responden, no, nosotros fuimos los instrumentos, pero Él los salvó. Dios nos utilizó, pero a su nombre sea toda la gloria, y nada para nosotros mismos. Pero Israel, tú eras un pueblo fuerte y poderoso, ¿acaso no te salvaste a ti mismo? Quizás fue por tu propia santidad que el mar rojo se secó, quizás las aguas divididas se atemorizaron ante la piedad de los santos que estaban en su margen, quizás fue Israel quien se libró a sí mismo. No, no, dice la palabra de Dios, Él los salvó, ellos no se salvaron a sí mismos, ni sus semejantes los redimieron. Y sin embargo, observa, hay algunos que disputan este punto, que piensan que los hombres se salvan a sí mismos, o al menos que los sacerdotes y predicadores pueden ayudar a hacerlo. Decimos que el predicador, bajo la dirección de Dios, puede ser el instrumento para captar la atención del hombre, para advertirle y despertarle, pero el predicador no es nada, Dios lo es todo. La más poderosa elocuencia que jamás haya fluido de los labios de un predicador seráfica no es nada sin el Espíritu Santo de Dios. Ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas son algo, Dios dio el crecimiento y Dios debe recibir toda la gloria. Nos encontramos con algunos que dicen, yo soy convertido del Señor tal o cual, soy convertido del reverendo doctor esto o aquello. Bueno, si lo eres, Señor, no puedo darte mucha esperanza del cielo. Solo los convertidos de Dios van allí, no los prosélitos de los hombres, sino los redimidos del Señor. Convertir a un hombre a nuestras propias opiniones es algo muy pequeño, ser el medio para convertirlo al Señor nuestro Dios es algo grande. Hace algún tiempo recibí una carta de un buen ministro bautista en Irlanda que quería que fuera allí para representar los intereses bautistas, porque, según decía, estaban en declive y quizás eso llevaría a la gente a pensar un poco más en los bautistas. Le dije que no cruzaría ni siquiera la calle para hacer eso, mucho menos el canal de Irlanda. No pensaría en ir a Irlanda para eso, pero si pudiera ir allí para ser cristianos, bajo la dirección de Dios, y ser el medio para llevar a los hombres a Cristo, dejaría en sus manos lo que deberían ser después, y confiaría en el Espíritu Santo de Dios para dirigirlos y guiarlos en cuanto a qué denominación considerar más cercana a la verdad de Dios. Hermanos, podría ser que todos ustedes fueran bautistas, quizás, y aún así no serían mejores por ello, podría convertirlos a todos de esa manera, pero tal conversión sería como lavarles para mayores manchas, convirtiéndolos en hipócritas y no en santos. He visto algo de conversiones masivas. Grandes avivadores han surgido, han predicado sermones atronadores que han hecho que las rodillas de los hombres tiemblen. ¡Qué hombre tan maravilloso!, ha dicho la gente. Ha convertido a tantos con un sermón. Pero busquen a sus conversos un mes después, ¿y dónde estarán? Verán a algunos de ellos en las tabernas, oirán a otros maldecir, y encontrarán a muchos de ellos como pícaros y estafadores, porque no eran convertidos de Dios, sino solo del hombre. Hermanos, si el trabajo se hace realmente, debe ser hecho por Dios, porque si Dios no convierte, no hay nada hecho que pueda durar ni ser útil para la eternidad. Pero algunos responden, bueno, Señor, pero los hombres se convierten a sí mismos. Sí, lo hacen, y vaya conversión. Muy frecuentemente se convierten a sí mismos. Pero entonces, lo que el hombre hace, el hombre lo deshace. El que se convierte a sí mismo un día, se desconvierte al siguiente, ata un nudo que sus propios dedos pueden desatar. Recuerda esto, puedes convertirte a ti mismo una docena de veces, pero lo que es nacido de la carne, carne es, Juan 3:6, y no puede ver el reino de Dios,
Juan 3:3. Solo lo que es nacido del Espíritu es espíritu, y por lo tanto puede ser reunido finalmente en el reino espiritual, donde solo las cosas espirituales pueden estar delante del trono del Altísimo. Debemos reservar este privilegio exclusivamente para Dios. Si algún hombre declara que Dios no es el Creador, lo llamamos incrédulo. Si algún hombre ataca esta doctrina, que Dios es el absoluto hacedor de todas las cosas, lo rechazamos de inmediato. Pero es un incrédulo de la peor clase, porque es más engañoso, quien excluye a Dios del trono de la misericordia, en lugar de excluirlo del trono de la creación, y quien dice a los hombres que pueden convertirse a sí mismos, cuando en realidad Dios lo hace todo. Él únicamente, el gran Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él lo salvó por amor de su nombre. Así he procurado exponer claramente la primera verdad sobre el divino y glorioso Salvador. 2. Ahora, en segundo lugar, el pueblo favorecido, Él lo salvó. ¿Quiénes son? Tú responderás, eran las personas más respetables que podían encontrarse en el mundo, eran un pueblo muy piadoso, amoroso, santo y merecedor, y, por lo tanto, porque eran buenos, Él los salvó. Muy bien, esa es tu opinión. Te diré lo que dice Moisés: nuestros padres no entendieron tus maravillas en Egipto, no se acordaron de la multitud de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Con todo, los salvó. Salmos 106, 7 y 8. Mira el versículo 7 y encontrarás su carácter. En primer lugar, eran un pueblo necio, nuestros padres no entendieron tus maravillas en Egipto. En segundo lugar, eran un pueblo ingrato, no se acordaron de la multitud de tus misericordias. En tercer lugar, eran un pueblo provocador, se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Estas son las personas que la gracia soberana salva, estos son los hombres y mujeres a quienes el Dios de toda gracia se digna llevar a su seno y renovar. Nota, primero, que eran un pueblo necio. Dios no siempre envía su evangelio a los sabios y prudentes, sino a los necios. No supongas, oyente mío, que porque eres muy ignorante y apenas sabes leer, estás fuera del alcance de la salvación. No imagines que, porque siempre has vivido en extrema ignorancia y apenas puedes deletrear tu nombre, no puedes ser salvo. La gracia de Dios puede salvarte y luego iluminarte. Un hermano ministro me contó una vez la historia de un hombre que era conocido en cierto pueblo como un tonto, y siempre era considerado como alguien simple de mente, nadie pensaba que pudiera entender algo. Pero un día fue a escuchar el evangelio predicado. Había sido un borracho, con la inteligencia suficiente para ser malvado, lo cual es un tipo de inteligencia muy común. El Señor tuvo a bien bendecir la palabra a su alma, de modo que se convirtió en un hombre cambiado, y lo que fue el asombro de todos fue que su religión le dio algo que comenzó a desarrollar sus facultades latentes. Encontró algo por lo cual vivir, y comenzó a intentar lo que podía hacer. En primer lugar, quiso leer su Biblia, para poder leer el nombre de su Salvador, y después de mucho esfuerzo y dedicación, finalmente pudo leer un capítulo. Luego le pidieron que orara en una reunión de oración, fue un ejercicio de sus capacidades vocales. 5 o 6 palabras componían su oración y se sentó avergonzado. Pero al orar continuamente en su familia en casa, llegó a orar como el resto de los hermanos y continuó hasta que se convirtió en predicador y, curiosamente, tenía una fluidez, una profundidad de entendimiento y un poder de pensamiento que rara vez se encuentran entre los ministros que ocupan púlpitos ocasionalmente. Fue extraño que la gracia incluso ayudara a desarrollar sus facultades naturales, dándole un objetivo, estableciéndolo devotamente y firmemente en él, y así sacando a la luz todos sus recursos para mostrarlos plenamente. Ignorantes, no desesperéis. Él los salvó, no por causa de ellos, no había nada en ellos por lo que debieran ser salvos. Los salvó, no por su sabiduría, pero, aunque eran ignorantes y no entendían el significado de sus milagros, los salvó por amor de su nombre. Nota, además, que eran un pueblo muy ingrato, y aún así los salvó. Los libró innumerables veces, e hizo por ellos grandes milagros, pero ellos seguían rebelándose. Eso se parece a ti, oyente mío. Has tenido muchas liberaciones de las puertas de la muerte, Dios te ha dado casa y alimento día tras día, y te ha provisto y sustentado hasta esta hora, pero qué ingrato has sido. Como dijo Isaías, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, Isaías 1:3. ¿Cuántos hay de este carácter, que han recibido favores de Dios, tantos que no podrían contarlos en un año? Pero, ¿qué han hecho por él? No mantendrían ni siquiera a un caballo que no trabajara para ellos, ni a un perro que no los reconociera. Pero aquí está Dios, los ha sostenido día tras día, y ellos han hecho mucho contra él, pero nada a favor de él. Les ha puesto el pan en la boca, los ha cuidado y sostenido sus fuerzas, y ellos han usado esas fuerzas para desafiarle, para maldecir su nombre y profanar su día santo. Con todo, los salvó. Algunos de este tipo han sido salvados.
Espero que haya algunos aquí ahora que serán salvados por la gracia conquistadora, hechos nuevos por el poder del Espíritu de Dios. Con todo, los salvó. Cuando no había nada que los recomendara, sino toda razón para ser desechados por su ingratitud, con todo, los salvó. Y nota, una vez más, que eran un pueblo provocador, lo provocaron junto al mar, el mar rojo, Salmo 106:7. ¿Cuántas personas hay en este mundo que son un pueblo provocador para Dios? Si Dios fuera como el hombre, ¿quién de nosotros estaría aquí hoy? Si somos provocados una o dos veces, nuestra mano se levanta rápidamente. Para algunos hombres, su ira se enciende al primer agravio, otros, que son algo más pacientes, soportan ofensa tras ofensa, hasta que finalmente dicen, todo tiene un límite, y ya no puedo soportar más, o lo detienes, o tendré que detenerte yo. Si Dios tuviera ese temperamento, ¿dónde estaríamos? Bien podría decir, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, yo soy Dios, no cambio, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, Malaquías 3:6. Eran un pueblo provocador, con todo, lo salvó. ¿Le has provocado? Ten ánimo, si te arrepientes, Dios ha prometido salvarte, y aún más, esta misma mañana puede darte arrepentimiento, e incluso remisión de pecados, porque salva a un pueblo provocador por amor de su nombre. Escucho a uno de mis oyentes decir, bueno, Señor, eso es fomentar el pecado en toda regla, ¿de veras, Señor? ¿Por qué? Porque está hablando a los peores de los hombres, y les está diciendo que todavía pueden ser salvos. Permítame preguntar, señores, ¿cuándo hablé a los peores de los hombres, hablé de usted o no? Usted dice, no, yo soy una de las personas más respetables y mejores. Bueno, Señor, entonces no tengo necesidad de predicarle, porque piensa que no necesita misericordia. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, Mateo 9:12. Pero estas pobres personas, a quienes usted dice que estoy fomentando en su pecado, necesitan que se les hable. Quédese con su propio evangelio, y me pregunto si encontrará el camino al cielo con él. No, en realidad no me lo pregunto, sé que no lo hará, a menos que venga como un pobre pecador a tomar a Cristo en su palabra y ser salvo por amor de su nombre. Pero le digo a Dios, y seguiré mi camino. ¿Por qué dijo que fomento a los hombres en el pecado? Los animo a apartarse de él. No dije que él salvó a un pueblo provocador y luego los dejó que siguieran provocándole como antes, no dije que salvó a personas malvadas y luego les permitió seguir pecando como antes. Pero usted sabe el significado de la palabra salvados, lo expliqué la otra mañana. La palabra salvados no significa meramente llevar a los hombres al cielo, significa más, significa salvarlos de su pecado, significa darles un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una vida nueva, significa hacer los hombres nuevos. ¿Hay algo licencioso en decir que Cristo toma a los peores hombres y los convierte en santos? Si lo hay, no puedo verlo. Desearía que Él tomara a los peores de esta congregación y los convirtiera en los santos del Dios viviente, y entonces habría mucho menos libertinaje. Pecador, te consuelo, no en tu pecado, sino en tu arrepentimiento. Pecador, los santos del cielo una vez fueron tan malos como tú lo has sido. ¿Eres un borracho, un blasfemo, una persona impura? Algunos de ellos eran así, pero han sido lavados, pero han sido santificados. 1 Corintios 6:11. ¿Tu vestidura está negra? Pregúntale si sus vestiduras alguna vez estuvieron negras, no habrían necesitado ser lavadas. Hemos lavado nuestras vestiduras, y las hemos emblanquecido en la sangre del Cordero, Apocalipsis 7:14. Entonces, pecador, si ellos estaban negros y fueron salvos, ¿por qué no tú? Ten ánimo, penitentes, Dios tendrá misericordia de ustedes. Con todo, los salvó por amor de su nombre. Ahora llegamos al tercer punto, la razón de la salvación, Él los salvó por amor de su nombre, Salmo 106:8. No hay otra razón por la cual Dios deba salvar a un hombre, sino por amor de su nombre. No hay nada en un pecador que pueda darle derecho a la salvación o recomendarlo a la misericordia. Debe ser el corazón mismo de Dios quien dicte el motivo por el cual los hombres deben ser salvados. Alguien dice, Dios me salvará porque soy tan recto. Señor, no hará tal cosa. Otro dice, Dios me salvará porque soy tan talentoso. Señor, no lo hará. Tu talento. Necio presuntuoso, lleno de vanidad. Tu talento no es nada comparado con el del ángel que una vez estuvo ante el trono y pecó, y que ahora está arrojado en el abismo sin fin para siempre. Si Dios salvara a los hombres por sus talentos, habría salvado a Satanás, porque tenía talento de sobra. En cuanto a tu moralidad y bondad, no son más que trapos de inmundicia, y nunca te salvará por lo que hagas. Ninguno de nosotros sería salvo si Dios esperara algo de nosotros, debemos ser salvos puramente y únicamente por razones relacionadas con Él mismo y que residen en su propio ser. Bendito sea su nombre, Él nos salva por amor de su nombre. ¿Qué significa eso? Creo que significa esto, el nombre de Dios es su persona, sus atributos y su naturaleza.
Por amor de su naturaleza, por amor de sus propios atributos, Él salvó a los hombres, y, quizás, también podemos incluir esto, mi nombre está en Él, Éxodo 23:21, es decir, en Cristo. Él nos salva por amor a Cristo, quien es el nombre de Dios. ¿Y qué significa eso? Creo que significa esto. Primero, Él lo salvó para manifestar su naturaleza. Dios es todo amor, y quería manifestarlo, lo mostró cuando hizo el sol, la luna y las estrellas, y esparció flores sobre la verde y risueña tierra. Lo mostró cuando hizo que el aire fuera balsámico para el cuerpo y que la luz del sol alegrara la vista. Nos da calor incluso en invierno, a través de la ropa y el combustible que ha almacenado en las entrañas de la tierra. Pero quería revelarse aún más. ¿Cómo puedo mostrarles que los amo con todo mi corazón infinito? Daré a mi Hijo para que muera y salve al peor de ellos, y así manifestaré mi naturaleza. Y Dios lo ha hecho, ha manifestado su poder, su justicia, su amor, su fidelidad y su verdad, ha manifestado todo su ser en el gran escenario de la salvación. Era, por así decirlo, el balcón en el que Dios se mostró al hombre, el balcón de la salvación, es aquí donde se manifiesta al salvar las almas de los hombres. Él lo hizo, además, para vindicar su nombre. Algunos dicen que Dios es cruel, malvadamente lo llaman tirano. Dice Dios, pero salvaré al peor de los pecadores y vindicaré mi nombre, borraré el estigma, removeré la calumnia. No podrán decir eso, a menos que sean mentirosos viles, porque seré abundantemente misericordioso. Quitaré esta mancha, y verán que mi gran nombre es un nombre de amor. Y dijo nuevamente, haré esto por amor de mi nombre, es decir, para que estas personas amen mi nombre. Porque si tomo a los peores hombres, ¿cuánto me amarán? Si voy y tomo a los desechos de la tierra y los hago mis hijos, ¿cuánto me amarán? Entonces se aferrarán a mi nombre, lo considerarán más dulce que la música, será más precioso para ellos que el nardo de los mercaderes orientales, lo valorarán como oro, sí, como oro muy fino. El hombre que más me ama es el hombre que tiene más pecados perdonados, debe mucho, por lo tanto, amará mucho. Esta es la razón por la cual Dios a menudo selecciona a los peores hombres para hacerlos suyos. Un antiguo escritor decía, todas las tallas del cielo fueron hechas de nudos, el templo de Dios, el Rey del cielo, es de cedro, pero los cedros eran todos árboles nudosos antes de que Él los cortara. Él escogió a los peores para mostrar su obra y su habilidad, para hacerse un nombre, como está escrito, esto será para mí por nombre, por señal eterna que nunca será cortada, Isaías 55:13. Ahora, queridos oyentes, sea cual sea su condición, aquí hay algo digno de su consideración, si somos salvos por causa de Dios, por amor de su nombre, y no por causa nuestra. Esto pone a todos los hombres en el mismo nivel respecto a la salvación. Supongamos que al entrar a este jardín, la regla fuera que cada uno debiera mencionar mi nombre como la clave de admisión, la ley es que ningún hombre será admitido por su rango o título, sino solo por el uso de un nombre determinado. Llega un noble, usa el nombre y entra, llega un mendigo, vestido con harapos, usa el nombre, la ley dice que solo el uso del nombre le admitirá, lo usa y entra, porque no hay distinción. Así que, mi señora, si vienes con toda tu moralidad, debes usar su nombre, si vienes, pobre habitante inmundo de un sótano o un desván, y usa su nombre, las puertas se abrirán de par en par, porque hay salvación para todo aquel que menciona el nombre de Cristo, y para nadie más. Esto derriba el orgullo del moralista, humilla la autoexaltación del justo en su propia opinión y nos pone a todos, como pecadores culpables, en el mismo nivel delante de Dios, para recibir misericordia de su mano, por amor de su nombre, y solo por esa razón. 4. Los he retenido demasiado tiempo, permítanme concluir señalando los obstáculos removidos en la palabra con todo. Lo haré de una manera interesante, a través de una parábola. Érase una vez, la misericordia se sentó en su trono blanco como la nieve, rodeada por las huestes del amor. Un pecador fue llevado ante ella, a quien la misericordia había decidido salvar. El heraldo sopló la trompeta, y tras 3 toques de la misma, con voz fuerte declaró, cielo, tierra y abismo, los convoco hoy a presentarse ante el trono de la misericordia, para declarar por qué este pecador no debe ser salvado. Allí estaba el pecador, temblando de miedo, sabía que había multitudes de opositores que entrarían al salón de la misericordia, con ojos llenos de ira, gritando, no debe, y no escapará. Debe ser condenado. Se sopló la trompeta, y la misericordia permaneció plácidamente en su trono, hasta que entró uno con un semblante ardiente, su cabeza estaba cubierta de luz, habló con una voz como trueno, y de sus ojos brotaban relámpagos. ¿Quién eres?, dijo la misericordia. Él respondió, soy la ley de Dios. ¿Y qué tienes que decir? Esto tengo que decir, y levantó una tablilla de piedra, escrita por ambos lados, estos 10 mandamientos este miserable los ha quebrantado. Mi demanda es sangre, porque está escrito, el alma que pecare,
esa morirá, Ezequiel 18:4. Que muera él, o que la justicia lo exija. El miserable temblaba, sus rodillas golpeaban entre sí, la médula de sus huesos se derretía dentro de él, como si fuera hielo disuelto por fuego, y se estremecía de puro terror. Ya pensaba que veía el rayo lanzarse contra él, veía el relámpago atravesar su alma, el infierno se abría ante él en su imaginación, y se veía arrojado para siempre. Pero la misericordia sonrió y dijo, Ley, te responderé. Este miserable merece morir, la justicia demanda que perezca, te concedo tu demanda. Y cómo temblaba el pecador. Pero hay uno allá, que ha venido conmigo hoy, mi rey, mi señor, su nombre es Jesús, él te dirá cómo se puede pagar la deuda y cómo el pecador puede quedar libre. Entonces Jesús habló y dijo, misericordia, haré tu voluntad. Tómame, Ley, ponme en un jardín, hazme sudar gotas de sangre, luego clávame en un madero, azota mi espalda antes de darme muerte, cuélgame en la cruz, deja que la sangre fluya de mis manos y pies, déjame descender a la tumba, que yo pague todo lo que el pecador debe, moriré en su lugar. Y la ley salió, azotó al Salvador, lo clavó en la cruz, y regresando con su rostro brillante de satisfacción, se paró nuevamente ante el trono de la misericordia, y la misericordia dijo, Ley, ¿qué tienes que decir ahora? Nada, respondió, dulce ángel, nada. ¿Qué? ¿Ni uno solo de estos mandamientos contra él? No, ni uno solo. Jesús, su sustituto, los ha cumplido todos, ha pagado la pena por su desobediencia, y ahora, en lugar de su condenación, exijo como deuda de justicia que sea absuelto. Quédate aquí, dijo la misericordia, siéntate en mi trono, tú y yo juntos ahora enviaremos otra convocatoria. La trompeta sonó de nuevo. Vengan aquí, todos los que tengan algo que decir contra este pecador, porque no debe ser absuelto, y se acercó otro, uno que a menudo había perturbado al pecador, uno cuya voz no era tan fuerte como la de la ley, pero aún así penetrante y aguda, una voz cuyos susurros eran como cortes de una daga. ¿Quién eres? Dice la misericordia. Soy la conciencia, este pecador debe ser castigado, ha hecho tanto contra la ley de Dios que debe ser castigado, lo exijo, y no le daré descanso hasta que sea castigado, ni siquiera entonces, porque lo seguiré hasta la tumba, y lo perseguiré después de la muerte con dolores indecibles. No, dijo la misericordia, escúchame, y mientras él pausaba por un momento, ella tomó un manojo de hisopo y roció a la conciencia con la sangre, diciendo, escúchame, conciencia, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Ahora, ¿tienes algo que decir? No, dijo la conciencia, nada. Cubierta está su iniquidad. De condenación es libre. De ahora en adelante, no lo afligiré más, seré una buena conciencia para él, mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La trompeta sonó una tercera vez, y desde las bóvedas más profundas surgió un oscuro demonio sombrío, con odio en los ojos y una majestad infernal en su semblante. Le preguntaron, ¿tienes algo contra este pecador? Sí, respondió, lo tengo, él hizo un pacto con el infierno y un convenio con la tumba, y aquí está firmado con su propia mano. Le pidió a Dios que destruyera su alma en un ataque de embriaguez, y juró que nunca se volvería a Dios. Mira, aquí está su pacto con el infierno. Veámoslo, dijo la misericordia, y le fue entregado, mientras el sombrío demonio miraba al pecador, perforándolo con su negra mirada. Pero, dijo la misericordia, este hombre no tenía derecho a firmar ese documento, un hombre no debe ceder lo que no le pertenece. Este hombre fue comprado y pagado mucho tiempo antes, no es suyo. El pacto con la muerte es anulado, y la alianza con el infierno está rota en pedazos. Vete, Satanás. No, dijo él, aullando de nuevo, tengo algo más que decir, ese hombre siempre fue mi amigo, siempre escuchó mis insinuaciones, se burló del Evangelio, despreció la majestad del cielo, será él perdonado, mientras yo regreso a mi guarida infernal para soportar eternamente la pena de la culpa. Dijo la misericordia, atrás, demonio. Estas cosas las hizo en los días de su no regeneración, pero esta palabra, con todo, las borra. Vete a tu infierno, toma esto como otro golpe sobre ti mismo, el pecador será perdonado, pero tú, nunca, traicionero demonio. Y luego la misericordia, sonriendo, se volvió hacia el pecador y dijo, pecador, la trompeta debe sonar por última vez. Nuevamente fue tocada, y nadie respondió. Entonces el pecador se levantó, y la misericordia dijo, pecador, hazte esta pregunta, pregunta al cielo, a la tierra, al infierno, si alguien puede condenarte. Y el pecador se puso de pie, y con una voz fuerte y audaz dijo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y miró al infierno, y Satanás estaba allí, mordiendo sus cadenas de hierro, miró a la tierra, y la tierra estaba en silencio, y en la majestad de la fe el pecador incluso ascendió al cielo mismo, y dijo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios. Y la respuesta llegó, no, Él es el que justifica.
¿Cristo? Suavemente fue susurrado, no, Él murió. Entonces, girándose, el pecador exclamó con gozo, ¿quién me separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor? Y el pecador, una vez condenado, volvió a la misericordia, postrado a sus pies se quedó, y juró ser suyo para siempre, si ella lo guardaba hasta el final y lo hacía lo que ella deseaba que él fuera. Entonces, la trompeta no sonó más, pero los ángeles se regocijaron, y el cielo se alegró, porque el pecador fue salvo.